Continuamos con nuestra serie Iglesia. ¿Recuerda? ¿Quién forma la iglesia? Es la pregunta. Vemos cómo nace la iglesia, qué significa la iglesia. Es un organismo viviente, viene de la palabra griega eclesia, que significa los elegidos o los llamados a salir. ¿O a salir para qué? Para congregarnos, para ser el pueblo de Dios. Es tan interesante esto que podamos aprender. Si bien la iglesia no es un organismo, no es una construcción, ni tampoco es una sede religiosa, la iglesia somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, y somos nosotros quienes formamos la iglesia. En el libro de Hechos, que estábamos leyendo el día de ayer, en el versículo 14, voy a leer desde el versículo 12. Dice: después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaron. ¿Nota algo bien importante? Se congregaron. Estaban juntos. No estaban dispersos. Si usted es un nacido de nuevo, usted tiene que aprender y entender que tiene que pertenecer a la iglesia, una parte del cuerpo de Cristo. Sí, y tiene usted una función dentro de la iglesia. Usted no fue llamado a ser salvo para vivir una relación apartada de los demás. Porque entonces usted estaría como una hoja suelta y no sería cuaderno, como dicen los muchachos. Dice que se congregaron, subieron a un lugar y ahí estaban todos juntos con ciertas características. Estaban juntos en unidad, en armonía, en oración, pero sobre todo en espera de lo que tenía que venir sobre sus vidas. Y dice el versículo 14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. La variedad de personas que estaban ahí. No nada más estaban los discípulos de Jesús, que ahora se estaban convirtiendo en apóstoles, que iban a tener un llamado de llevar el evangelio a toda la criatura. Y dice que durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar. ¿Nota la palabra? Estar juntos, reunidos, congregarse en una habitación. Hace algunos días escuchaba a una persona que les estaba diciendo a algunos jóvenes que la iglesia era un organismo viviente, que no era una construcción, que no eran paredes. Esto es una realidad. Lo estamos aprendiendo. Por lo tanto, les decía, no tienen por qué congregarse. La Biblia nos enseña que nos congreguemos porque es un mandamiento de parte de Dios y no lo hagamos como algunos que tienen por costumbre no congregarse. Es un mandamiento de parte de Dios. Usted y yo tenemos que aprender que los miembros de la iglesia son los apartados o los llamados. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo escribe esta carta a los Corintios. Corinto era una iglesia muy complicada. Muy complicada porque tenía un poder muy fuerte. Había sido construida por los romanos aproximadamente 140 y tantos años antes de Cristo. Y era un puerto marítimo que tenía mucha influencia religiosa, pero también mucha influencia no muy buena, amoral. Prácticamente en Corinto surge la prostitución. Ahí se usa la palabra, se le empezaron a denominar las mujeres de Corinto, aquellas personas que se dedicaban al sexo servicio y a la prostitución. Pablo escribe una carta porque este poderío de Corinto hacía que los cristianos del primer siglo que estaban naciendo en Cristo pudieran sentirse individualistas y no ser parte de la iglesia de Cristo. Había un problema muy grande. Y Pablo les dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús,
escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Ahora, está hablando de una iglesia local. Las iglesias tienen que tener ciertos nombres para poder identificarse, para poder registrarse y para estar en un orden dentro de una constitución o de un lugar. Sin embargo, el nombre solo es una identificación que tiene que ver muchas veces con ciertos valores o principios que se establecen dentro de la iglesia. Y Pablo les escribe a una iglesia local que pertenece a la iglesia universal, la iglesia católica. Catolicismo significa universal. Sí, yo y usted, si hemos nacido de nuevo, somos miembros de la Iglesia Universal de Cristo y nos congregamos en una iglesia local que pertenece al pueblo de Dios. Y Pablo les dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Ustedes que han nacido de nuevo son pueblo santo. La palabra santo significa apartados. Recuerda que la palabra iglesia significa elegido, apartado, llamado para salir del mundo y para pertenecer a la iglesia de Cristo. Sigue el versículo diciendo, Él los hizo santos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Usted y yo somos apartados por medio de la sangre de Cristo para conocer al Padre y a través de Cristo conocer la verdad. Tal como lo hizo con todos los que dice que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros también. Con este versículo usted puede entender quiénes forman la iglesia. No nada más los de la iglesia local. La vid tiene el privilegio de tener varias misiones en diferentes lugares. Pero también tenemos el privilegio de ser parte de una organización cristiana a la cual pertenecemos y a la cual rendimos cuenta. Y esta organización cristiana también pertenece y da cuentas a otras organizaciones cristianas y aceptamos y reconocemos a todos aquellos que reconocen a Jesús como el Señor de su vida como parte de la iglesia de Cristo. Y Él es la razón de la iglesia. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.